Un joven millonario, que llegaba tarde a una reunión crucial, vio a un mendigo con un bebé bajo la lluvia. Sin dudarlo, le dio las llaves de su casa. Volvió más tarde, sin llamar, y lo que vio le impactó. Era un día ajetreado en Nueva York, Estados Unidos. Mientras Ryan se movía entre la bulliciosa multitud de uno de los eventos de arquitectura más prestigiosos del país, el contraste entre el lujo que le rodeaba y el verdadero propósito del evento era evidente. Aunque lleno de ostentación y glamour, el acto era en realidad una reunión benéfica destinada a recaudar fondos para proyectos de vivienda social. Arquitectos de primera fila, entre ellos Ryan, habían donado sus diseños para estas iniciativas, y la noche consistía en recaudar recursos para convertir esos planes en realidad. La élite tenía la oportunidad de marcar una verdadera diferencia en la sociedad, aunque para algunos no fuera más que otra oportunidad de presumir de riqueza y estatus. Ryan no pasaba desapercibido. Conocido como uno de los arquitectos más dotados del momento, su presencia era tan llamativa como los proyectos que había firmado. A pesar de su éxito, la gente murmuraba que su personalidad había cambiado tras la repentina pérdida de su joven esposa en un accidente y el hecho de que ahora cuidara de su padre enfermo. Algunos le veían frío, pero los que entendían las dificultades de la vida sabían que no era más que su forma de afrontar los retos que se le presentaban. Durante el acto, Ryan se cruzó con Susan, una figura emblemática en el mundo de la arquitectura, respetada por su vasta experiencia y sus numerosos logros. Ryan, siempre es un placer ver aquí a un profesional de tu calibre, comentó con mirada penetrante. He oído que, a pesar de tu exigente carrera, has estado cuidando de tu padre. Eso es realmente admirable. Él esbozó una sonrisa cortés y asintió, pero en el fondo se sentía fuera de lugar en aquel mundo de apariencias. Percibiendo su incomodidad, Susan añadió, estos acontecimientos pueden parecer superficiales, pero a veces revelan más de lo que esperamos. ¿Qué te trae hoy por aquí, Ryan? No parece que estés aquí solo para hacer contactos. Con una leve y triste sonrisa, Ryan respondió, mi presencia aquí es más por obligación que por deseo. Verá, mi vida nunca ha girado únicamente en torno a la arquitectura. Experiencias mucho más humanas y lecciones que he aprendido de mi padre le han dado forma. Hizo una pausa, reflexionando sobre los duros momentos que había soportado. Mi padre, a pesar de todas las dificultades, siempre encontró la manera de ayudar a los demás. Era un hombre sencillo con un corazón enorme, que me crió él solo. Cada sacrificio que hizo me enseñó algo valioso sobre la vida. Susan escuchó atentamente, con expresión respetuosa. Es raro encontrar a alguien que se aferre a ese tipo de valores, sobre todo después de alcanzar el nivel de éxito que tú tienes. Tu padre debe de ser un hombre increíble, dijo. Realmente lo es, respondió Ryan, con los ojos brillantes de orgullo. Hacía un poco de todo para mantenernos, desde arreglar cosas para los vecinos hasta dar clases particulares a los niños. Siempre decía que la mayor riqueza de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que puede dar a los demás. Susan asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Ryan. Eso explica mucho de quién eres, Ryan, y de cómo enfocas tu vida y tu carrera. Mucha gente aquí podría aprender de eso, añadió. Ryan sonrió, agradecido por sus palabras. Solo intento vivir de una forma que haría sentir orgulloso a mi padre. Él me enseñó que la verdadera arquitectura de la vida consiste en tender puentes entre las personas, en crear espacios donde puedan crecer la comprensión y el apoyo. Susan sonrió con auténtica admiración. Ella también había empezado con poco, había trabajado duro y había alcanzado uno de los puestos más altos en su campo. Pero a pesar de su éxito, había una profunda tristeza detrás de sus ojos.
No había formado una familia, y esa parte de su vida seguía siendo un espacio tranquilo y privado. Tras abandonar el evento de arquitectura, Ryan se dirigió a su casa, un lugar que se había convertido más en un santuario que en un simple lugar donde vivir. Cuando llegó, encontró a su padre, que ahora vivía con él debido a su enfermedad, viendo un programa nocturno. A pesar de sus problemas de salud, el señor George seguía teniendo un espíritu vivo y una mente aguda. «¿Qué tal el evento, hijo?», preguntó, mirando a Ryan con interés. «¿Recaudaron una buena cantidad?». «Salió bien, aunque la sala estaba llena de gente que se cree Dios por su dinero». «Fue un éxito», respondió Ryan mientras se sentaba junto a su padre. Incluso hable con acento agudo con Susan sobre lo importante que es nuestro trabajo para la sociedad. Tras aquella conversación, Ryan se levantó y se dirigió a la cocina. «Voy a preparar algo de comer». «¿Quieres algo en particular?», llamó por encima del hombro. «Lo que tú hagas está bien, hijo. No te preocupes demasiado por mí», respondió su padre con una sonrisa de agradecimiento. Aquella noche, mientras ayudaba a su padre a instalarse, Ryan le habló de sus planes para el día siguiente. «Papá, mañana temprano tengo que ir a la reunión sobre el nuevo proyecto. Me aseguraré de que todo esté listo aquí antes de irme», y la señora Martínez dijo que pasaría a ver cómo estabas. El padre de Ryan, ahora cómodo en la cama, lo miró con expresión tierna. «Eres un buen hijo, Ryan. Haz lo que tengas que hacer. Estoy orgulloso de ti». El señor George había superado muchas dificultades en su vida. Después de que la madre de Ryan les abandonara, asumió solo la pesada responsabilidad de criar a su hijo. A pesar de sus dificultades económicas, siempre dio prioridad a la educación de Ryan, convencido de que era la clave para un futuro mejor. Cada dólar que ganaba lo destinaba a la educación de Ryan. Con agallas y determinación, Ryan aprovechó todas las oportunidades para aprender, y acabó convirtiéndose en el arquitecto de éxito que es hoy. Incluso después de conseguir tanto, Ryan nunca olvidó los sacrificios que hizo su padre. Permaneció a su lado, cuidando de él con el mismo amor y gratitud que habían conformado su propia educación. A la mañana siguiente, Ryan se levantó temprano, preparado para el gran día que le esperaba. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje elegante para la importante reunión en la ciudad cercana. Cuando salió, ya había empezado a llover a cántaros. El conductor, buen conocedor de la rutina de Ryan, le estaba esperando. «Parece que nos espera mal tiempo, señor Ryan», comentó el conductor al acercarse. El tráfico en la ciudad vecina era un caos debido a la intensa lluvia. Mientras el coche se arrastraba por la congestionada autopista, Ryan miraba por la ventanilla, observando cómo la lluvia salpicaba contra el cristal, con la mente ocupada pensando en la próxima reunión. De repente, una escena a un lado de la carretera le llamó la atención. Una mujer, claramente sin hogar, sostenía en brazos a un recién nacido, tratando desesperadamente de protegerlo de la incesante lluvia. Era una imagen de desesperación y vulnerabilidad que le llegó al corazón. Sin dudarlo, le dijo al conductor: «Pare, por favor. Tengo que ayudarla». El conductor, conocedor de la compasión de Ryan por los necesitados, le dirigió una mirada cómplice. «Pero señor, Ryan, se empapará y se le estropeará el traje. Además, aún tenemos una reunión a la que asistir». Ryan, sin inmutarse, respondió con firmeza: «No me importa el traje ni llegar tarde. Esa mujer y su bebé necesitan ayuda ahora mismo». Abrió la puerta del coche y salió a la lluvia torrencial. Al acercarse a la mujer, le preguntó: «¿Puedo ayudarla? Usted y su bebé no pueden quedarse aquí fuera con este aguacero. ¿Tiene algún sitio a donde ir, una casa?» La mujer, sobresaltada y protegiendo a su hija de la lluvia, respondió rápidamente: «No, no tenemos ningún sitio».
No dio más detalles sobre su situación, pero Ryan percibió la urgencia. Sin dudarlo, corrió hacia el coche bajo la lluvia y pidió al conductor que abriera la guantera. Sacó un juego de llaves y volvió junto a la mujer. Presentándose brevemente, preguntó, ¿cómo te llamas? Charlotte, respondió, abrazando más fuerte a su hija para protegerla de la lluvia. Charlotte, esta es la llave de la casa de mi padre. No está lejos de aquí. Por ahora se queda conmigo, así que la casa está vacía. Usted y su hija pueden quedarse allí, dijo Ryan, extendiendo las llaves hacia ella. Llego tarde a una reunión, pero mi chofer os llevará. Tras entregar las llaves, Ryan se apresuró a volver al coche, ahora empapado por la lluvia. Informó al conductor, voy andando a la reunión. Por favor, lleve a Charlotte y a su hijo a casa de mi padre. Está cerca, y pase por la tienda de camino. Compra lo que necesiten, comida, ropa, pañales, lo que sea. El conductor, acostumbrado a los actos de amabilidad de Ryan, asintió sin vacilar. Considérelo hecho, señor Ryan, yo me encargo de todo. Después de despedirse de Ryan, el conductor se acercó a donde estaban Charlotte y su hija, protegidas de la lluvia. Les habló suavemente, vamos, no os preocupéis. Te llevaré a un lugar seguro. El señor Ryan quiere ayudaros a ti y a tu pequeña. Pero Charlotte le miró con una mezcla de miedo y duda. No te conozco, le dijo. He visto en la tele lo que puede pasar. No puedo confiar así como así. Agarró a su hija con fuerza contra el pecho, con el corazón latiéndole con fuerza mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanillas del coche. El conductor, al notar su ansiedad abrumadora, se volvió hacia ella con una mirada tranquilizadora. Comprendo su miedo, le dijo con dulzura, pero le prometo que el señor Ryan es un hombre de buen corazón. Solo quiere ayudar. Al ver que ella seguía indecisa, abrió su cartera y sacó varias fotos, extendiéndolas hacia ella. Mira, yo también tengo familia, continuó. Soy padre. He trabajado con el señor Ryan durante años y se preocupa de verdad por la gente. Charlotte echó un vistazo a las fotos, en las que aparecían los hijos y la esposa sonrientes del conductor, y luego volvió a mirarle a la cara, percibiendo la sinceridad en sus ojos. Aunque seguía siendo cautelosa, empezó a sentir un pequeño atisbo de confianza. Ya había sufrido mucho, y la idea de un refugio para ella y su hija era difícil de resistir. Con una mirada más a su temblorosa hija, finalmente asintió. De acuerdo, dijo en voz baja, aunque su voz contenía rastros de incertidumbre. El conductor asintió suavemente, sin insistir más. Abrió más la puerta del coche y la ayudó a entrar. Mientras acomodaba con cuidado a su hija en el regazo, abrazándola, Charlotte protegió a la niña de la lluvia lo mejor que pudo, envolviendo su pequeño cuerpo en los pliegues de su abrigo. Una vez instalados, el conductor arrancó el coche y lo condujo lentamente por las calles empapadas de lluvia hacia la casa del padre de Ryan. Antes de dirigirse directamente a la casa, el conductor hizo una parada en un pequeño mercado local. Se bajó bajo la lluvia y regresó poco después con unas bolsas en los brazos. Comida y pañales, explicó, colocando los artículos en el asiento trasero, asegurándose de que tendrían lo necesario cuando llegaran a su destino. Mientras tanto, al caer la tarde, Ryan acababa de concluir una larga y productiva reunión. Su mente, aunque ocupada con los detalles del trabajo, no dejaba de pensar en Charlotte y su hija. En cuanto salió y vio a su chofer esperándole, no perdió el tiempo y subió al coche. ¿Cómo les fue? ¿Llegaron a casa de mi padre?, preguntó Ryan en cuanto se sentó, su preocupación evidente en su voz. Sí, señor Ryan, respondió el conductor. Pero los dejé al principio de la calle. Pensé que sería más fácil manejar el coche así. Ryan, sorprendido por la elección, se detuvo un momento y luego dijo suavemente,
deberías haberlos llevado a la puerta, especialmente con esta lluvia y ella llevando un niño pequeño. El conductor asintió disculpándose. Lo siento, señor. Pensé que sería menos molesto. Ryan suspiró, recostándose en su asiento. Está bien, dijo, aunque todavía sumido en sus pensamientos. Ha sido un día ajetreado para todos. Me pasaré mañana para asegurarme de que están bien y ver si necesitan algo. Sus ojos se desviaron hacia la ventanilla mientras el coche avanzaba por las calles empapadas de lluvia. Pensó en Charlotte y su hija, empapadas y buscando refugio. Sabía que había hecho lo correcto al ayudarlas, pero no podía evitar preocuparse por su bienestar. Cuando Ryan llegó a casa aquella tarde, apenas pudo abrir la puerta principal antes de que la señora Ramírez, la cuidadora de su padre, le saludara con una mirada inesperada. Parecía tener algo urgente que decir. Señor Ryan, empezó ella, con voz vacilante. Su padre, el señor George, cogió una copia de las llaves de su casa y se marchó justo después que usted. Dijo que quería pasar unos días allí, que se encontraba mejor y se aburría aquí. Ryan parpadeó, sorprendido. ¿Se fue solo?, preguntó, preocupado por la salud y la seguridad de su padre. Pero sabe que no debería ir solo a ningún sitio. La señora Ramírez le interrumpió rápidamente. Sí, se fue por su cuenta. Dijo que esperó a que estuvieras fuera de la ciudad porque sabía que no le dejarías irse así. Parecía decidido y mencionó que se sentía lo suficientemente bien como para estar solo unos días. Al enterarse de la repentina decisión de su padre de dirigirse a la otra casa, donde se alojaban Charlotte y su hija, Ryan pensó inmediatamente en posibles complicaciones. Sin dudarlo, pidió al chofer que le llevara allí lo antes posible. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad por las calles, la preocupación lo corroía. Cuando llegaron, Ryan vio la puerta principal abierta de par en par y una ambulancia aparcada fuera. Su corazón se aceleró al ver a su padre en una camilla. Ryan se apresuró a entrar, presa del pánico, mientras intentaba comprender la situación. Se acercó a los paramédicos y se presentó. Soy su hijo. ¿Qué ha pasado? El médico, mirando a Ryan con calma, le explicó. Su padre ha sufrido un derrame cerebral. Afortunadamente, su mujer estaba aquí y actuó con rapidez, llamando a la ambulancia. Ella le salvó la vida. Ryan estaba abrumado por las emociones. Alivio porque su padre estuviera vivo, gratitud porque Charlotte hubiera estado allí y un profundo temor por lo que podría haber sido. Caminó junto a la camilla hasta la ambulancia, decidido a permanecer al lado de su padre durante este momento crítico. Todavía conmocionado, vio cómo el médico subía a su padre al vehículo. En cuanto la ambulancia se dirigió al hospital, Ryan se volvió hacia la casa, buscando a Charlotte y a su hija. Se acercó a ellas, intentando calmar los nervios tras el susto con su padre, aunque la preocupación seguía reflejada en su rostro. Charlotte, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. El médico pensó que eras mi mujer, dijo Ryan, intentando aligerar el tenso momento con una pequeña sonrisa. Charlotte, percibiendo la gravedad de la situación, replicó en tono suave. No hace falta que me dé las gracias, señor Ryan. Solo hice lo que haría cualquiera. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado. Ryan se fijó en los comestibles que había comprado, dándose cuenta de que solo eran artículos básicos. Veo que solo tienes lo esencial. Podrías haber comprado más. No hace falta que te contengas, comentó, preocupado por si ella no había comprado todo lo que necesitaba. Charlotte le miró, con una mezcla de gratitud y emoción en los ojos. No quería aprovecharme de tu amabilidad. Ya has hecho mucho por nosotros. Hubo un breve momento de silencio durante el cual Ryan sintió una profunda conexión humana con Charlotte. Charlotte, me encantaría saber más sobre ti y tu hija. ¿Cómo acabasteis en esta situación?
Si no tienes inconveniente en contármelo, me gustaría oír tu historia, dice Ryan, con una voz llena de auténtica preocupación y un verdadero deseo de ayudar. Charlotte dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera sopesando la decisión de abrirse. Miró a su hija y luego a Ryan antes de empezar a hablar. Nunca conocí a mi madre, empezó. Crecí con un padre que bien podría haber sido un extraño. Bebía demasiado y apenas se daba cuenta de que yo existía. Ryan escuchó atentamente, sintiendo la fuerza en sus palabras. Siempre quise ir a la escuela, continuó, pero mi padre nunca me lo permitió. Así que leía en secreto después de que él se desmayara, soñando con una vida mejor. Charlotte hizo una pausa, reflexionando sobre aquellos recuerdos. Con el paso del tiempo, las cosas empeoraron. Mi padre se hundió cada vez más en la bebida. Intenté ayudarle, pero no pude hacer nada. Era un hombre duro y la mayor parte del tiempo le tenía miedo. Entonces, un día, conocí a alguien, continúa. Parecía perfecto, amable y cariñoso. Estuvimos juntos un tiempo y me quedé embarazada. Al principio estaba asustada, pero pensé que por fin tendría una familia de verdad. Pero en cuanto se enteró, se marchó y desapareció sin dejar rastro. Oculté el embarazo todo lo que pude, pero cuando mi padre se enteró, vaciló, se puso furioso. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicárselo, simplemente me echó con lo puesto. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó Ryan, con voz preocupada. Pedía dinero y vivía en la calle, cuenta Charlotte, con los ojos llenos del peso de su lucha. Cuando nació mi hija, fueron otras personas sin hogar las que me ayudaron. Estaba aterrorizada y no confiaba en nadie, pero tenía que ser fuerte por ella. Ryan miró a Charlotte, no solo viendo el dolor y el miedo en su rostro, sino también reconociendo su increíble fuerza. Eres increíblemente fuerte, Charlotte, dijo en voz baja. Tu historia es la de una inmensa resistencia. Sonrió con tristeza. No tuve elección. La vida no ha sido amable, pero no podía rendirme. Lo volvería a hacer todo por mi hija. Ryan miró los libros que había encontrado en casa de su padre. Me he dado cuenta de que has estado leyendo. Mi padre tiene una buena colección, dijo, tratando de cambiar la conversación a un tema más ligero. La cara de Charlotte se iluminó un poco. Cuando vi todos los libros que tenía tu padre, me pareció el paraíso. Me encanta leer, pero nunca había tenido acceso a tantos libros. Ryan esbozó una sonrisa amable. Siéntete libre de leer todo lo que quieras, Charlotte. También he tenido en cuenta tus necesidades. Cuando se disponía a marcharse, Ryan le entregó un sobre. Esto te ayudará con algunos de los gastos, le dijo en voz baja. Charlotte cogió el sobre y sintió el peso del papel en la mano. Lo abrió con cautela y sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad de dinero que había dentro. Ryan, esto es demasiado. No puedo aceptarlo, balbuceó con voz temblorosa. Por favor, cógelo, insistió Ryan con una suave sonrisa. Lo necesitas más que yo. Úsalo para comprar ropa, comida, cualquier cosa que necesitéis tú y tu bebé. A Charlotte se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé cómo agradecértelo. Me estás dando algo más que ayuda, me estás dando esperanza. Hubo un momento de silencio mientras Charlotte miraba a Ryan y le venía un pensamiento a la cabeza. ¿Puedo preguntar si estás casado, Ryan? Ryan suspiró, una sombra cruzó su rostro. Lo estaba, empezó. Mi mujer falleció en un accidente, justo un mes después de casarnos. Eso fue hace 3 años. Charlotte se llevó la mano a la boca, sorprendida y entristecida por su revelación. Lo siento mucho, Ryan. No tenía ni idea. Asintió ligeramente. No pasa nada. Fue duro, pero he aprendido a vivir con ello. El dolor nunca desaparece del todo, pero aprendemos a seguir adelante, ¿no?
Charlotte asintió, sintiendo una inesperada conexión con Ryan a través de sus experiencias compartidas de pérdida y dificultades. Ryan se levantó y cogió las llaves. Bueno, ahora tengo que irme, pero siéntete como en casa. Y si necesitas algo, lo que sea, llámame. Gracias, Ryan, dijo Charlotte sinceramente. Por todo, asintió, con una sonrisa triste en los labios. Cuídate, Charlotte, y recuerda que no estás sola. Con esas palabras, se marchó, dejando a Charlotte allí sentada, envuelta en una mezcla de gratitud, esperanza y una nueva sensación de que no estaba tan aislada en el mundo como se había sentido antes. Ryan volvió a su casa, con la mente llena de pensamientos sobre su encuentro con Charlotte y su historia. Al día siguiente, visitó a su padre en el hospital. Su padre estaba estable, pero seguía necesitando cuidados constantes. Sentado junto a la cama del hospital, Ryan empezó a hablarle a su padre de Charlotte y de su hija, contándole los detalles del día en que se sintió mal. Contó cómo fue Charlotte quien llamó al médico, salvando la vida del señor George, y lo difícil que había sido su vida. El padre de Ryan escuchaba atentamente, su rostro reflejaba una profunda emoción. Parece una mujer increíble y valiente, hijo, dijo su padre con voz débil pero orgullosa. Es reconfortante ver que te has convertido en un hombre de tan buen corazón. Doy gracias a Dios por darme la fuerza para criarte solo. Se hizo un silencio confortable mientras ambos se sumían en sus pensamientos. Tras una breve pausa, el padre de Ryan volvió a hablar, esta vez pensativo. ¿No crees que sería mejor traer a Charlotte y al bebé a vivir más cerca de nosotros? Podrían quedarse en nuestra casa. Me encantaría tener más vida por aquí, y no tendrías que viajar tanto para verlos. Ryan consideró la sugerencia, dándose cuenta de lo acogedora que era la idea de tener a Charlotte y a su hija cerca. La idea de que su padre tuviera más compañía también le atraía. Es una buena idea, papá. Hablaré de ello con Charlotte. Creo que tenerlas cerca traería mucha alegría a nuestra casa. El padre de Ryan sonrió, claramente conmovido por la posibilidad. Sería maravilloso. Tener un pequeño por aquí llenaría la casa de vida. Es tan silenciosa cuando estás fuera trabajando. Con esta nueva idea en mente, Ryan se despidió de su padre, prometiendo considerar seriamente la sugerencia y hablarla con Charlotte. Salió del hospital esperanzado, imaginando lo que el futuro podría depararles a todos. Después de un largo día trabajando en un gran proyecto, Ryan estaba agotado pero decidido. Condujo hasta la casa donde se alojaba Charlotte, pensando en la propuesta que tenía en mente. Cuando llegó, encontró a Charlotte ordenando el salón mientras el bebé jugaba tranquilamente en el suelo. Charlotte, hay algo importante de lo que quiero hablarte, empezó Ryan, sentándose a su lado. Charlotte le miró con curiosidad. ¿Qué pasa, Ryan? Respiró hondo, ordenando sus ideas. Mi casa es grande y, desde que mi padre enfermó, está muy tranquila. A él le encanta leer, y pensé que, como a ti también te gusta leer, quizá podríais haceros compañía. Además, él podría ayudarte con tus estudios si quisieras. Charlotte pareció sorprendida por la sugerencia. ¿Quiere decir que quiere que mi hija y yo vivamos en su casa?, preguntó. Sí, confirmó Ryan. Sería maravilloso teneros aquí a ti y al bebé. Creo que también sería bueno para mi padre. Se sentiría menos solo y tú tendrías un lugar seguro donde quedarte. Además, podrías acceder a todos los libros que quisieras. Charlotte hizo una pausa, considerando detenidamente la oferta. Sería increíble, Ryan. No sé cómo agradecértelo. Sería de gran ayuda para mí y para mi hija, y me encantaría tener la oportunidad de estudiar más. Ryan sonrió. Entonces está decidido. Hagámoslo. Creo que será bueno para todos.
Con una sonrisa de agradecimiento, Charlotte aceptó y recogió rápidamente sus pertenencias, junto con las de su hija. Una vez recogidas, se dirigieron a casa de Ryan, con el corazón henchido de esperanza ante la oportunidad de aprender y hacer algo por sí misma. En cuanto entraron, Charlotte no pudo ocultar su asombro. «Vaya, Ryan, tu casa es increíble. Realmente eres un arquitecto con talento», dijo admirando el entorno. Ryan sonrió. «Gracias, Charlotte. Espero que tú y tu hija os sintáis como en casa aquí». Durante los días siguientes, el padre de Charlotte y Ryan, el Sr. George, empezó a estrechar lazos. Tenía una impresionante colección de libros y compartía con entusiasmo con Charlotte los que creía que ella encontraría interesantes. Un día, el Sr. George cogió un libro viejo y dijo: «Este era uno de mis favoritos cuando era más joven. Creo que te gustará». Charlotte aceptó el libro y hojeó con acento agudo sus páginas amarillentas. «Parece fascinante. Gracias por compartirlo conmigo, señor George». Reconociendo el vínculo que se formaba entre ellos y apreciando la dedicación de Charlotte, Ryan decidió que ya no necesitaban a la cuidadora de su padre. Charlotte había insistido en cuidar del señor George siempre que Ryan no estaba en casa. Lo cuidaba con una mezcla de respeto y afecto, y el señor George disfrutaba enormemente de la compañía tanto de Charlotte como de su hija. Charlotte expresaba a menudo lo mucho que le gustaba su nueva vida. «Me gusta mucho cuidar de tu padre, Ryan. Ha sido muy amable conmigo y con mi hija. Es lo menos que puedo hacer». Ryan asintió con una expresión cálida y sincera. «Ahora eres parte de la familia, Charlotte. Mi padre y yo estamos muy agradecidos de tenerte a ti y a tu hija aquí con nosotros». A medida que Charlotte se adaptaba a vivir en casa de Ryan, él se aseguraba no solo de ofrecerle un lugar donde quedarse, sino también la oportunidad de adquirir independencia económica. La valoraba demasiado como para dejar que se sintiera dependiente. Un día, mientras ambos estaban en la cocina, el cómodo silencio que reinaba entre ellos llevó a Ryan a sacar a colación algo importante que le rondaba por la cabeza. «Charlotte, he estado pensando», empezó Ryan, su tono cuidadoso pero firme. «Quiero empezar a pagarte un sueldo». Charlotte dejó de hacer lo que estaba haciendo y le miró sorprendida. «Ryan, no tienes que hacer eso. Ya nos has dado a mi hija y a mí todo lo que necesitamos, un hogar, estabilidad». «Lo sé», continuó Ryan, sin echarse atrás. «Pero es muy importante para mí que tengas tus propios ingresos y que te sientas libre. No quiero que nunca sientas que tienes que pedir nada». Al ver la genuina preocupación en sus ojos, Charlotte sintió una oleada de emoción. Apenas recordaba la última vez que alguien se había preocupado lo suficiente por su independencia. «Gracias, Ryan», dijo en voz baja, con la voz entrecortada. «Esto significa para mí más de lo que crees. Hacía tanto tiempo que no me sentía tan valorada, tan libre». Ryan sonrió amablemente y, a partir de ese día, empezó a pagar a Charlotte un sueldo regular. Por primera vez en muchos años, Charlotte sintió el alivio de la autonomía económica. Ahora podía comprar ropa para su hija sin sentirse agobiada. Podía comprar libros que hacía tiempo que quería leer e incluso ahorrar un poco para el futuro. La libertad de tener sus propios ingresos le dio una renovada sensación de autoestima. Ya no sentía el peso de la dependencia sobre sus hombros, y esa independencia recién descubierta dio un cierto brillo a su espíritu. Aumentó su confianza y su sensación de seguridad. La bondad de Ryan fue más allá de proporcionarle un techo. Su respeto por su dignidad y su generosidad le permitieron rehacer su vida a su manera. Con el tiempo, la relación entre Ryan y Charlotte se fue estrechando y surgió un vínculo tácito de confianza y afecto.
Ryan también se encariñó con Lily, la hija pequeña de Charlotte, y los tres solían pasar tiempo juntos, dando paseos y disfrutando de su mutua compañía. En esos momentos, Ryan compartía con Charlotte su pasión por la arquitectura. Ella le prestaba mucha atención porque le interesaban sus conocimientos y su entusiasmo. Ryan, por su parte, se daba cuenta de lo mucho que le gustaba leer y le recomendaba libros con frecuencia, lo que estrechaba aún más su relación intelectual. Cada día que pasaba, las conversaciones compartidas y la tranquila compañía se transformaban lentamente en algo más significativo. En el fondo de su corazón, Charlotte se dio cuenta de que había empezado a enamorarse de Ryan. Sin embargo, se guardaba sus sentimientos para sí misma, insegura de lo que él pudiera sentir o de cómo abordarle en algo tan delicado. Apreciaba la vida que habían construido juntos con Lily, pero el miedo y la incertidumbre le impedían revelar sus emociones. Una noche, sentado con su padre, Ryan le confesó sus sentimientos. «Papá, creo que estoy enamorado de Charlotte. Hacía años que no sentía algo así, pero no sé qué hacer». El padre de Ryan le dedicó una sonrisa cálida y comprensiva. «Hijo, la vida es demasiado corta para andar con dudas. Si sientes eso por Charlotte, tienes que decírselo. Te mereces ser feliz». Ryan se tomó un momento para reflexionar sobre las palabras de su padre. «Pero ¿y si ella no siente lo mismo?», preguntó. «No lo sabrás hasta que lo intentes. Y por lo que he visto, la forma en que te mira dice mucho», le animó su padre. Inspirado por los consejos de su padre, Ryan decide hablar con Charlotte. Quería sincerarse y ver si ella sentía lo mismo. Con una mezcla de nervios y esperanza, empezó a planear cómo mantener la conversación, deseando más que nada que ella compartiera sus emociones. Aquella noche, después de arropar a Lily en la cama, Charlotte estaba sentada en el salón, leyendo, cuando Ryan se acercó a ella. Se sentó a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su voz suave pero dubitativa rompió el apacible silencio que había entre ellos. «Charlotte, ¿puedo hablarte de algo importante?», preguntó Ryan, mirándola directamente a los ojos. Charlotte dejó su libro a un lado y se volvió hacia él, con el rostro lleno de atención. «Por supuesto, Ryan. ¿Qué pasa?». Ryan respiró hondo, tratando de armarse de valor. «Estos últimos meses, he empezado a sentir por ti algo más que amistad. Has traído un nuevo tipo de luz a mi vida y a este hogar. Me preocupo por ti y por Lily más de lo que nunca pensé que lo haría». El corazón de Charlotte se aceleró, sorprendida y conmovida por sus palabras. «Ryan, yo también siento algo por ti. Has sido increíble con nosotros», respondió ella, con la voz ligeramente temblorosa. Ryan le cogió la mano con suavidad. «Charlotte, quiero estar aquí para ti y para Lily, no solo como amigo, sino como alguien a quien de verdad le importas. Me encantaría formar parte de la vida de Lily, cuidarla como si fuera mi propia hija». La sinceridad en la voz de Ryan conmovió a Charlotte y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Eso significa mucho para mí. Lily y yo, ya te vemos como parte de nuestra familia». A partir de esa noche, la relación entre Ryan y Charlotte floreció. Cuando Charlotte empezó a asistir a actos sociales y profesionales con Ryan, las reacciones de la gente fueron dispares. Hubo murmullos y comentarios crueles, y algunos llamaron a Charlotte de forma despectiva, refiriéndose a ella como la mendiga que Ryan acogía. En varios lugares, la gente les lanzaba miradas críticas, cuchicheando entre ellos. Sin embargo, Ryan permaneció imperturbable ante estas opiniones, siempre al lado de Charlotte, que cada vez se sentía más cómoda y segura con él. En uno de esos eventos, un elegante cóctel en una galería de arte, la señora Susan, una figura muy conocida en el círculo social de Ryan, se acercó a la pareja con una cortés sonrisa.
Le saludó cordialmente. Ryan, Charlotte, me alegro de veros aquí. He oído hablar de vuestra relación y quiero daros la enhorabuena. Charlotte le dio las gracias, aunque se sintió ligeramente tensa bajo la atenta mirada de Susan. Había algo en la forma en que Susan la miraba que la inquietaba, pero Charlotte mantuvo la compostura. Continuó Susan, sin dejar de prestar atención a Charlotte. Siempre es una agradable sorpresa ver caras nuevas en nuestros eventos. Charlotte, tienes una presencia bastante distintiva. Gracias, señora Susan, respondió Charlotte cortésmente. Oh, antes de que se me olvide, me gustaría invitaros a los dos a una cena en mi casa la semana que viene. Sería un placer teneros, dijo Susan, mirándolos a ambos. Ryan vaciló un momento, sintiendo la obligación social de aceptar la invitación a pesar de que no le entusiasmaba especialmente. Intercambió una rápida mirada con Charlotte, buscando en silencio su opinión, antes de responder. Será un placer, señora Susan. Allí estaremos. Susan pareció satisfecha con la respuesta. Estoy deseando que llegue. Será una velada encantadora. Hasta entonces, dijo antes de marcharse, dejando a Ryan y Charlotte solos una vez más. En cuanto se fue, Ryan se volvió hacia Charlotte. Lo siento, pensé que lo mejor era aceptar. Espero que te parezca bien, dijo, un poco preocupado. Charlotte asintió apoyando su decisión. Está bien, Ryan. Creo que puede ser una experiencia interesante, respondió, tratando de parecer optimista. Juntos, siguieron disfrutando del acontecimiento, aunque la próxima cena en casa de Susan persistía en sus mentes, despertando sentimientos tanto de curiosidad como de cautela. Cuando llegó el día de la cena, Ryan y Charlotte se prepararon para la ocasión. El esplendor y la belleza de la casa de Susan les asombraron nada más llegar. Era evidente que Susan era una arquitecta de renombre. Cada detalle de la decoración había sido meticulosamente pensado y ejecutado con precisión. La estética era impecable, mezclando arte moderno y clásico de una forma armoniosa que demostraba su talento y ojo para el diseño. Cuando entraron, Susan les dio una calurosa bienvenida y les indicó que se sentaran. Charlotte, mientras apreciaba la elegancia del entorno, no pudo evitar sentir que le faltaba algo. A pesar de la innegable belleza de la casa, se sentía desprovista de calidez, como si le faltara la verdadera sensación de un hogar. Susan vivía sola en esta gran mansión, y el espacio, aunque impresionante, no desprendía la sensación de alegría o comodidad que cabría esperar. «¿Qué casa más bonita tiene, señora Susan?», comentó Charlotte, intentando guardarse para sí sus sentimientos sobre el ambiente. «Gracias, Charlotte. He dedicado mucho tiempo a cada detalle», respondió Susan con una sonrisa orgullosa pero algo reservada. La mirada de Susan se detuvo en Charlotte con una expresión difícil de leer. Tras un breve silencio, empezó a abrirse y a compartir historias personales de su pasado. Habló de las dificultades a las que se había enfrentado y de cómo la vida la había tratado injustamente en sus años de juventud, dejando tanto a Ryan como a Charlotte perplejos sobre por qué estaba revelando esto ahora. Ryan, intuyendo que había un significado más profundo tras las palabras de Susan, le pidió finalmente que fuera más directa. «Señora Susan, discúlpeme, pero estoy un poco confundido. ¿Podría explicarme por qué nos ha invitado a cenar esta noche?». Susan suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para compartir algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo. Se levantó, se acercó a una estantería y sacó un álbum de fotos. Volvió a su asiento y lo abrió en una página que mostraba una fotografía suya de hacía muchos años. En ella se la veía visiblemente embarazada. Ryan y Charlotte se quedaron mirando la foto, aún sin comprender del todo su significado. «¿Dónde está el niño?», preguntó Ryan, tratando de descifrar lo que Susan estaba insinuando.
Susan, con los ojos llenos de lágrimas, miró directamente a Charlotte. La niña eres tú, Charlotte. Las palabras golpearon como una onda expansiva. La revelación dejó a Ryan y Charlotte inmóviles. Charlotte miró de nuevo a Susan, luchando por asimilar lo que acababan de decir. ¿Soy tu hija?, preguntó, con la voz temblorosa por la emoción. La revelación de Susan de que era la madre de Charlotte cayó como una bomba, dejando a todos en la mesa en estado de incredulidad. Ryan, desconcertado, tomó la palabra. Eso no parece posible, Susan. Charlotte creció sin conocer a su madre. ¿Cómo puede ser verdad? Todavía conmocionada, Charlotte miró a Ryan y a Susan, incapaz de encontrar las palabras. La idea de que la mujer sentada frente a ella pudiera ser en realidad su madre era algo que nunca, ni en sus sueños más salvajes, había imaginado. Susan, con los ojos llenos de emoción, empezó a contar su historia. Cuando era más joven, conocí al padre de Charlotte. Al principio parecía un hombre amable, aunque tenía problemas con el alcohol. Estuvimos juntos un tiempo y me quedé embarazada. Pero cuando nació Charlotte, algo cambió en él. Se volvió agresivo y el día que salimos del hospital me la arrebató. Desapareció, y no tenía ni idea de a dónde había ido ni de cómo encontrarle. Todos en la mesa se sentaron en silencio, escuchando atentamente mientras Susan continuaba. Hice todo lo que se me ocurrió para encontrarla. Contraté a investigadores privados y me gasté una fortuna, pero fue como si ambas desaparecieran de la faz de la tierra. No había pistas ni nada que seguir. Fue como si desaparecieran, sin dejar ningún rastro que me devolviera a mi hija. Charlotte se sentó allí, absorbiendo cada detalle, con la mente a 1000 por hora. Sentía como si toda su vida hubiera sido una mentira, oculta bajo capas de secretismo. La verdad por fin salía a la luz, pero era abrumadora. Así que vivía con miedo a ser encontrado, escondido en las sombras, y me arrastró con él, manteniéndome en esa misma oscuridad, dijo Charlotte, con la voz llena de dolor. Ryan miró fijamente a Charlotte y luego de nuevo a Susan, intentando procesar lo que acababa de oír. Su rostro estaba lleno de asombro y su voz reflejaba incredulidad. Toda esta historia es increíble. No puedo ni empezar a entenderlo. Charlotte, con la voz cargada de emoción, habló en voz baja. Nunca en mi vida pensé que algo así pudiera estar pasándome. Es demasiado para asimilarlo todo de golpe. Susan, con lágrimas brillando en los ojos, asintió lentamente, reconociendo el peso del momento. Lo sé, cariño. Es un shock para todos nosotros, añadió con dulzura. Incluso después de todo lo que hizo, dispuse que llevaran a tu padre a un centro asistencial. Le diagnosticaron esquizofrenia y pasará allí el resto de su vida. Ryan, aún intentando comprender, preguntó con cautela. Te tomaste tantas molestias por él, incluso después de lo que os hizo pasar a Charlotte y a ti. Susan soltó un largo y profundo suspiro, su mirada distante mientras ordenaba sus pensamientos. Sí, a pesar de todo, sigue siendo un hombre muy enfermo. Merece un poco de compasión. He pasado años llena de ira hacia él, pero ahora, al ver a mi hija aquí delante de mí, la felicidad que siento es abrumadora. Ya no puedo aferrarme al dolor. Charlotte se volvió hacia Susan, con el corazón dividido entre emociones. Su voz era tranquila pero llena de gratitud. Gracias, Susan. Aún me cuesta entenderlo todo, pero te agradezco que te ocuparas de él. A pesar de todo lo que me hizo, sigue siendo mi padre. Tras estas desgarradoras revelaciones, la vida de Charlotte dio un giro radical. Empezó a ir a casa de Susan con regularidad y juntas se esforzaron por arreglar la relación que había estado rota durante tanto tiempo. En una de sus muchas visitas a casa de Susan, Charlotte empezó a sentir esperanza, la alegría de un nuevo comienzo que echaba raíces en su interior.
En una conversación tranquila, Susan compartió sus esperanzas para el futuro de Charlotte. «Siempre has querido seguir estudiando, ¿verdad?», le preguntó mientras servía té en la soleada terraza de su elegante casa. Charlotte, con los ojos iluminados por una chispa de esperanza, respondió: «Sí, siempre he soñado con estudiar arquitectura, pero nunca tuve la oportunidad». Susan sonrió cálidamente, con una mirada llena de afecto. «Bueno, creo que ha llegado el momento de hacer realidad ese sueño. Quiero que te matricules en la mejor escuela de arquitectura del país. Yo me encargaré de todos los preparativos». Charlotte se quedó muda, con el corazón henchido de emoción. Por un momento, apenas pudo hablar. «¿Harías eso por mí? Y ni siquiera sé cómo empezar a agradecértelo». Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas de agradecimiento mientras hablaba. Cruzó la mesa y puso su mano sobre la de Charlotte. «Después de todo lo que hemos pasado, es lo menos que puedo hacer». «Y hay más», añadió Susan. «Estoy construyendo una habitación para Lily aquí mismo, en casa. Quiero estar presente en cada momento de su crecimiento, algo que lamentablemente me perdí contigo». Charlotte, que ahora lloraba abiertamente, sintió una oleada de felicidad y alivio. «Eso significa mucho para mí, Susan. Lily estará encantada de tener una abuela como tú». En una de sus muchas y sinceras conversaciones, mientras Lily jugaba en el patio, Susan compartió sus sentimientos más profundos con Charlotte. «Mi mayor sueño, después de encontrarte, sería oírte llamarme mamá. Pero entiendo que esto aún es nuevo y respeto tu tiempo. Haré lo que haga falta para ganarme ese título». Las palabras de Susan conmueven a Charlotte, que responde sinceramente: «Ya estás haciendo mucho, Susan. Atesoro cada gesto amable tuyo. Estoy segura de que nos uniremos aún más». Con el paso del tiempo, su relación se fortaleció de forma natural. Charlotte visitaba regularmente la casa de Susan, donde a Lily le encantaba pasar el tiempo. La niña, completamente cómoda en presencia de Susan, llenaba el hogar de risas y alegría, creando un sentimiento de familia que hacía tiempo que faltaba tanto en la vida de Susan como en la de Charlotte. Unos años más tarde, Charlotte, a punto de terminar sus estudios de arquitectura, se preparaba para el día de su graduación. Después de enfrentarse a tantos retos y superar innumerables obstáculos, estaba a punto de celebrar un hito importante en su vida. La ceremonia de graduación estaba repleta de profesores, familiares y amigos, todos reunidos para presenciar el éxito de Charlotte. Mientras caminaba por el pasillo hacia el escenario, sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Sus ojos escrutaron a la multitud, buscando a 3 personas especiales: su marido, que siempre la había apoyado incondicionalmente; su suegro, que se había convertido en una figura paterna constante en su vida; y, por supuesto, Susan, su mayor apoyo en la arquitectura. Al subir al escenario, Charlotte miró al público y comenzó su discurso. «Hoy estoy aquí no solo por mi propio esfuerzo, sino también gracias al inestimable apoyo de algunas personas muy especiales», dijo con la voz cargada de emoción. «Primero, mi marido, que siempre ha estado a mi lado. Un paso adelante. Ha sido mi apoyo inquebrantable, siempre empujándome a perseguir mis metas. Y mi suegro, que me trató como a su propia hija, fue un pilar de fortaleza en mis momentos más difíciles». Charlotte desvió entonces la mirada hacia Susan y respiró hondo antes de continuar. «Y, por supuesto, a mi querida madre, Susan. Mamá, no solo me diste la oportunidad de recibir una educación, me diste un hogar. Me diste amor y me diste la familia que siempre he anhelado». A medida que las sentidas palabras de Charlotte llenaban la sala, todos podían sentir la profundidad de su gratitud. Pero nadie estaba más conmovido que Susan, que no podía contener el torrente de emociones.
Susan se llevó las manos a la cara mientras se le saltaban las lágrimas, incapaz de contener sus sentimientos al oír a Charlotte llamarla mamá. El peso de esa sola palabra, dicha con tanto afecto, la golpeó profundamente. Cuando Charlotte terminó su discurso, las lágrimas de Susan seguían cayendo por su rostro. Aquella simple palabra, mamá, le había llegado al corazón de una forma que nunca había imaginado posible. En ese momento, Susan sintió un torrente de emociones, amor, agradecimiento y una profunda sensación de plenitud. Ese momento ideal de alegría sin adulterar e intensa conexión había sustituido por fin a los años de búsqueda de respuestas, la agonía de estar separados y el futuro incierto. En cuanto terminó la ceremonia de graduación, Susan se acercó rápidamente a Charlotte. Las dos se dieron un largo y apretado abrazo que pareció borrar los años de distancia y consolidar su vínculo como madre e hija. «Hija mía», susurró Susan entre lágrimas. «Has completado mi vida de formas que nunca creí posibles». Abrazando a Susan, Charlotte respondió suavemente: «Mamá, me has enseñado el verdadero significado de la familia y el amor. Nunca podré agradecerte lo suficiente todo lo que has hecho». Salieron de la ceremonia de graduación cogidos de la mano, ambos con una renovada sensación de propósito y esperanza en el futuro. A partir de ese momento, supieron que sus vidas estarían llenas de felicidad. Su viaje juntos fue un poderoso testimonio del inquebrantable vínculo del amor maternal, que demuestra que una madre nunca abandona a su hijo, sean cuales sean los obstáculos que le presente la vida. Si esta historia te ha llegado al corazón, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo contigo estas increíbles historias casi a diario. No te pierdas la próxima ahora mismo en tu pantalla. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.